Bueno, y vamos a charlar ahora sí con Marilina Trucone, quien ya está en línea. Venimos hablando un poquito de política internacional y es bueno charlar más en profundidad con Marilina, sobre todo por la conferencia que va a haber en el día de mañana en nuestra universidad, las nuevas derechas y sus redes internacionales, que va a estar coordinando la doctora Marilina Trucone, politóloga. Ya hemos charlado con ella, ya hemos rosqueado, ya hemos hablado de política en otra oportunidad. Mañana, miércoles 12 de noviembre, va a ser esta conferencia a la hora 13 en el aula 7A del campus de nuestra universidad. Marilina, ¿cómo andas? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. Un gusto charlar contigo. Antes de meternos en lo que va a ser la conferencia, venimos charlando un poquito con Gaby lo de Mamdani y hablando justo de alguien que está rompiendo ese cerco dentro de las derechas. No sé cómo lo has visto vos. Parece como algo disruptivo Sí, en claro. este contexto, pero es interesante pensarlo que tal vez la idea de ciclos no sería, o la imagen del ciclo no sería del todo útil para analizar estas situaciones, sino también pensar en oleadas. Hay autores, sobre todo García Linera, habla de no hablar de ciclos neoliberales totales, sino oleadas de gobiernos neoliberales, oleadas de gobiernos progresistas. Entonces, como esa cosa que va y que viene, esa figura de la oleada tal vez un poquito más acertada para pensar que el esquema, los escenarios sociopolíticos son complejos y no son, homogéneos, ¿sí? Entonces, esas disrupciones nos ayudan a pensar también inclusive, ciertos supuestos, ¿no?, de la polarización de los escenarios políticos actuales, no solamente en Argentina, sino también en Estados Unidos también. Sabemos que ahora va a ser una lucha encarnizada entre el presidente de Estados Unidos y este alcalde que acaba de asumir, que acaba de ganar las elecciones, ¿no? Discursivamente, Sí. no solo en términos de política. Sí, discursivamente, sin lugar a dudas, inclusive los dos han hablado uno del otro y son la antítesis también en las políticas, y además creo, a diferencia a lo mejor de las derechas, no sé cómo lo analizas vos, es que él ha dado concretamente propuesta y algo que la izquierda también ha olvidado a nivel mundial un poco. Exacto. Y que eso es lo interesante, ¿no? Yo escuchaba por ahí, leía un poco de hacernos cargo de ser transparentes y de que Claro. no sea... eso fue como muy interesante, ¿no? Que como que a los gobiernos progresistas no les sea esquivo la idea de la transparencia, de que pueden gestionar en términos eficientes, y yo creo que también es como bastante innovador, traer para sí ese discurso de la transparencia, de la gestión que es interesante también para seguirlo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Marilina, contanos de mañana, ¿qué va a pasar en la uni? Bueno, la Universidad Nacional de Villa María va a estar recibiendo a la profesora Tiziana Bertaccini, que es de la Universidad de Estudio de Torino, de Italia, y bueno, está en un intercambio, parte de un programa de intercambio de movilidad docente que nuestra universidad ha establecido con la Universidad de Torino. Ella ahora está en la Universidad de Rosario, también, como parte de este mismo proyecto marco que involucra también a la Universidad de Rosario, y bueno, nos va a venir a visitar para charlar un poquito respecto de sus temas de investigación sobre las derechas transnacionales, o esta cuestión de pensar las derechas o las nuevas derechas y sus gobiernos, no solo en los términos nacionales, sino como un efecto global, ¿no?, y sus implicancias. Así que bueno, vamos a ser anfitriones en esta oportunidad de la profesora a cargo de la disertación. Marilina, ¿cómo estás? Gaby Ventura te saluda, buenas tardes. ¿Todo bien? Imagino que hay mucho por hablar, ¿no?, de las derechas en este contexto y de sus relaciones en el Estado internacional, que parecen marcar el rumbo, salvo algunas excepciones que estamos viendo, o alguna elección en algún país que termina siendo una sorpresa cuando no gana quien esté más a la derecha. Claro, el tema además es pensar las particularidades propias en los escenarios. ¿Sí? Parece como medio extraño que una profesora europea venga a charlar sobre las derechas a nuestro país, pero en realidad abogamos
por eso, ¿no? De la conversación continua, y no es que nos quedamos como encerrados en nuestra cuestión de qué es lo que nos pasa acá, porque en realidad es un fenómeno global, y no solo de pensar en los términos de globalismo, sino también las particularidades que tienen las experiencias políticas en los escenarios nacionales, ¿no? Y ver con esta idea de siempre de pensar en términos comparativos, que siempre es una cosa que nos interesa, la ciencia política, que es particularmente un gran área, la ciencia política comparada, digo, para pensar particularidades de los escenarios y ver en el rastreo de, digamos, estas continuidades y también las rupturas, ¿no? Porque me venía pensando qué cosas pensar. Es una gran pregunta, qué particularidades tienen las nuevas derechas en América Latina, con nuestra inserción dependiente del capital en general, con toda nuestra historia, nuestros legados y nuestras institucionalidades históricas que perviven hoy en día, y también pensar en términos comparados con el escenario de Europa, particularmente de Italia, que están viviendo sus propios procesos, y que en muchos casos, a veces como que se ven ciertos discursos fuertemente nacionalistas, fascistas en muchos casos, también en Europa, y habría que ver entonces también las particularidades de nuestros propios procesos, ¿no? Claro. Porque también creo que la derecha más diferente hoy por hoy es la derecha argentina, dentro de ese, de la cantidad de derechas que están surgiendo y algunas que ya están gobernando a nivel mundial. Hay tantas derechas como líderes que se proclamen de derecha, una cosa así. Exactamente, pero bueno, ahí está la cuestión, porque pasa de nuevo, ¿no? Siempre le achacan a la Argentina de que en todo el mundo no entienden, por ejemplo, el fenómeno de la experiencia política del peronismo. Claro. Que es indefinible. Siempre somos para estudiar, es bueno. Siempre somos para estudiar un caso. Entonces, ahí también pero es justamente parte de la configuración de esa memoria, de cómo se configura la memoria histórica de la derecha, a partir de esas experiencias populistas que tuvimos en Argentina y que no se comparte tal vez con el resto de los países, o sus más y sus menos. En nuestros países de América Latina, la idea del populismo es sumamente distinta a la que tienen en Europa. Claro. Sí, y te diría que la vicepresidenta tal vez sí tiene más semejanza, por ejemplo, ¿no? Con ese tipo de derecho. La cuestión ahí es entre las cuestiones nacionalistas. Sí, claro, eso. Y eso es sumamente interesante, porque parece ser que las nuevas derechas en América Latina, primero que en esto de pensar las redes transnacionales, no sé, los roles, por ejemplo, de las iglesias evangélicas, que ahora se está viendo con mucho más explícito, ¿no? En estos últimos días estuvieron revisando las acciones del gobierno nacional, que tal vez no se veía un poco antes, pero sí se veía con la experiencia de Bolsonaro, y definitivamente es algo que no aparece tanto en las experiencias europeas, ¿sí? Entonces también ahí habría que repensar el rol de las diversas religiones, o bien yo digo, me quedo en esto de las memorias del populismo, particularmente en Argentina, porque genera siempre una cosa peronista que se choca o se sube al discurso de la derecha. Entonces ahí se configura una operación, de una configuración particular de las derechas en nuestro país, y que se vio reflejado en las últimas elecciones. La del voto anti fue muy, muy notorio. Sí. Son como elementos que ponemos en consideración y que tal vez no se repiten en otros escenarios. Entonces, estamos como dispuestos también a escuchar, a dialogar, porque lo que pensamos nosotros populismo no es para lo mismo en el contexto europeo. Otras implicancias de líderes populistas y sus historias con los totalitarismos, ¿sí? Entonces, yo sí que es interesante, y particularmente la idea que trabaja la profe que nos va a visitar, esto de pensar en la actualidad transiciones democráticas inconclusas, porque hay una idea que señala la autora. Ella estuvo mucho tiempo viviendo en México y dice algo así como que en América Latina la democracia se asocia a la idea de igualdad social. Entonces parece ser que estas transiciones democráticas parecen quedar como inconclusas. Claro. También pensando en nuestro país, cada 4 años estamos cambiando del representante del Poder Ejecutivo, y parece no
configurarse un proyecto único, ¿no? de país o de visión de país, como a mediano y largo plazo. Sí, sí. ¿Y mañana quiénes pueden participar de esta actividad, Marilina? Mañana, básicamente los destinatarios, siempre interesados en la temática, ciencias sociales somos los que estamos siempre ahí con estas cuestiones, pero obviamente abierto al público en general, porque la idea también es hacer una charla abierta, amena, y también un poquito que la profe exponga, pero también para charlar y hacer lugar a preguntas, a intervenciones y también inquietudes, ¿no? Para pensar la actualidad de nuestros contextos, ¿no? Está bueno para aprovechar la instancia presencial también, ¿no? Obviamente va a ser presencial, entonces ahí como, bueno, ya habla en español, así que no va a haber ningún problema de tipo de idioma, así que esa barrera está superada. No te vas a tener que poner a traducir. No va a haber traducción exactamente, y bueno, podemos encontrarnos, digo, yo creo que también es eso, también parte de la academia, encontrarnos entre docentes e investigadores, pero también encontrarnos con una audiencia diversa que esté interesada en la temática y que bueno, que siempre es bienvenida, porque bueno, para eso es la cuestión. Nosotros los investigadores y los docentes, digamos, investigamos nuestros intereses, pero también son nuestros intereses con los problemas de nuestros tiempos. Claro, sí. Planteando debates y actualidades que bueno, que consideramos que también son necesarias y bueno, por eso también intentamos estar a la vanguardia, al menos de alguna que otra pregunta. Sí, y bueno, y algunos le preguntarán también, siendo italiana, por Meloni, su relación con Milei. Con Milei. Claro, hasta en un momento se habló de un amorío, ¿recuerdan? El año pasado. Bueno, vamos a ver sus apreciaciones. Claro. A ver qué decía la prensa italiana. A ver qué dice la parte italiana. Claro. Bueno, el rumor constituye siempre una gran fuente, de inspiración a preguntas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que luego como científicos, investigadores, tratamos de darle un marco teórico, claro, las preguntas, a veces no las respuestas, pues no las tenemos, pero bueno, al menos generar inquietudes. Bueno, así que mañana a las 13 va a ser, entonces. Mañana a las 13, la idea es que estén todos invitados, por supuesto, y aprovechar el encuentro presencial, que bueno, que eso lo va a ser muy interesante, y bueno, también repetir esto, la Universidad Nacional de Villa María es anfitriona de la profesora que viene de la Universidad de Torino, y bueno, también hay cuna de Gramsci, la misma universidad, digo, también creo que es muy interesante. Sí. La gente de sociales está muy contenta, me parece. Estamos todos muy contentos. Los granjistas sería. No sé. Sí. Bueno, gracias Marilina, de verdad. Por es un gusto charlar contigo siempre. Gracias por la convocatoria y siempre, y también por los espacios, ¿no? Para dar a conocer estas actividades que son interesantes Dale, para eso estamos. Abrazo grande, que estés bien. Chau, chau. Igualmente, hasta luego. Chau, bueno, ahí estaba la doctora Marilina Trucone, es politóloga y quien está coordinando esta conferencia que mañana se va a llevar adelante en el campus de la UNBM, aula 7A, a partir de la hora 13. Las nuevas derechas y sus redes internacionales. Bueno, lindo para ir Interesante. Si tenés ese rato mañana a las 13, es justo a la siesta, a lo mejor no laburás, tenés ese ratito libre y te interesa, creo que está al almuerzo, me parece muy bueno, no solamente para estudiantes, graduados, los diferentes claustros que tiene la universidad, sino para el público en general. Hay muchos politizados en Villa María. La verdad que le gusta también escuchar. Y bueno, ¿qué tiene para decir en este caso una docente de la Universidad de Torino? Y me parece que es interesante en esto de cómo es algo que no solo... lo decía Marilina, ¿no? Escuchar a una profe que viene de una universidad europea, porque hay realidades que son muy similares entre sí y que pueden despertar, bueno, también nuevos debates. Quizás a veces quedamos encerrados nosotros en los nuestros, ir un poco más allá. Así que, bueno, una gran oportunidad esta para ir hasta la uni. Tal cual. Y bueno, y para cerrar la primera hora de este Volver a Casa, que fue casi todo política y rosca, me encantó el humor gráfico de hoy del Página que dice... hay un periodista, que lo hace obviamente Paz Rudy, y le pregunta, bueno, a un intelectual, a alguien que supongamos que es del peronismo, ¿no? Esa rama. Y le dice, el peronismo enfrenta un gran desafío. ¿Cuál es ese desafío? Saber cuál es el desafío. Le contesta. ¿Así? ¿Tan perdidos están algunos? Yo creo que sí. Sí, me parece que sí. Me parece que sí, pero bueno. El plan de la mariposa, abrázame, Gaby, un poquito. Así me olvidé. Ahí voy.